Y si tu mente no estuviera pensando, sino reflejando el universo. Cada pensamiento que cruza tu cabeza no es solo tuyo, es un destello del cosmos, un espejo que da forma a tu realidad. No eres un pasajero en la vida, eres el artista que la pinta con cada chispa de tu conciencia. La mayoría vive atrapada en el ruido, sin darse cuenta de que sus pensamientos son el lienzo donde la realidad se dibuja. Los místicos lo sabían. La ciencia ahora lo confirma. Hoy, en pocos minutos, descubrirás cómo usar tu mente como un espejo cuántico para transformar tu vida desde dentro. Quédate hasta el final porque te revelaremos una práctica simple pero poderosa que cambiará para siempre cómo ves el mundo. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora y únete a esta revolución silenciosa. Empecemos. Tu mente no es una máquina de pensamientos, es un espejo que refleja el campo invisible de la realidad. No estás aquí para controlar la vida, sino para convertirte en el espacio donde la vida se transforma. Hoy te guiaremos hacia el instante sagrado donde tus pensamientos se alineen con el infinito, un portal donde tu intención se funde con el universo. Esto no es solo introspección, es una revolución de la conciencia. Tu mente es el espejo, tú eres el reflejo. Bienvenido al despertar. Cierra los ojos, siente tu mente, no como un torbellino de ideas, sino como un lago quieto, listo para reflejar la verdad. Antes de las palabras, antes de las dudas, antes de tu historia, existía esto, un reflejo puro, un lienzo en blanco donde la realidad toma forma, pero lo olvidamos. Dejamos que la mente se llenara de ruido, de miedos, de ecos del pasado, mientras perseguimos la vida en lugar de crearla. Los antiguos lo entendían. Tu mente no piensa, refleja. Es el eje de tu percepción, el lienzo donde el tiempo y la conciencia se entrelazan. Cada pensamiento es un pincelazo, cada emoción un color, cada creencia un contorno. Y en el instante fugaz donde la mente se detiene, la realidad escucha. Ese momento es sagrado, es el despertar del reflejo. Si sientes que esto te abre una nueva perspectiva, dale me gusta a este video para que más personas descubran este poder transformador. Empecemos a desentrañar el espejo cuántico. Tu mente no es solo un procesador, es un portal. La física cuántica nos dice que la realidad no es fija, es un campo de posibilidades que colapsa según lo que observas. Tus pensamientos no son accidentes, son elecciones, reflejos de tu estado interno que moldean el mundo exterior. Cuando piensas desde el miedo, tu espejo se empaña, la realidad se contrae, el mundo se oscurece. Pero cuando piensas desde la presencia, algo cambia, dejas de reaccionar. Comienzas a reflejar, el universo se alinea y tu mente se convierte en un cristal que revela la verdad. Prueba esto ahora. Siéntate, respira, observa el primer pensamiento que cruza tu mente. No lo juzgues, no lo sigas, solo míralo, como si fuera una nube en el cielo. ¿Lo notaste? Ese instante de observación es el espejo cuántico en acción. El ruido se desvanece, los pensamientos se aquietan, y lo que queda no es vacío, sino claridad. Te conviertes en el espacio donde la realidad se refleja. No estás dentro de tus pensamientos, los estás reflejando. Eres el observador, y en ese instante tu mente se vuelve sagrada. Por eso toda práctica mística comienza con la observación. Antes de cambiar la realidad, debes reflejarla con claridad. Tu mente es el guardián, el lienzo que une tu cuerpo al cosmos, tu pasado al presente. No necesitas silenciar los pensamientos, solo necesitas observarlos tan profundamente que se disuelvan en la presencia. Tu mente es el espejo más antiguo, un reflejo que habla al campo sin palabras, que alinea tu frecuencia sin esfuerzo. Cuando lo recuerdas, dejas de intentar controlar la realidad. Te conviertes en el reflejo al que la realidad responde. ¿Te resuena esta idea? Comparte este video con alguien que necesite este mensaje y ayúdanos a expandir esta conciencia. Imagina esto. Hace años, conocí a Ana, una mujer atrapada en el estrés de su trabajo, sintiendo que la vida la arrastraba. Un día, agotada, decidió probar algo simple, observar sus pensamientos sin engancharse en ellos. En una semana, notó algo increíble. Sus días, antes caóticos, comenzaron a fluir, sus relaciones se suavizaron, su mente dejó de ser una tormenta y se convirtió en un espejo claro. Esa es la magia del reflejo consciente. Cierra los ojos otra vez, no para escapar, sino para presenciar el lienzo dentro de ti.
Siente el próximo pensamiento que llega, no como una orden, sino como una ola que pasa. Déjalo fluir, como un reflejo en el agua. Observa. Este es el momento que pocos alcanzan, cuando los pensamientos se convierten en reflejos y los reflejos en liberación. No eres solo el que piensa, eres el que observa el pensamiento, el testigo silencioso detrás del movimiento. Vivimos en un mundo adicto al ruido, a la reacción, al hacer, pero la observación consciente enseña algo diferente: presencia. Ese espacio sagrado donde el ego se disuelve y la claridad emerge. Al sentarte con tus pensamientos, encuentras tu campo energético. Notas la tensión en tu cuerpo, el miedo que acelera tu mente, la ansiedad que nubla tu reflejo. Y en esa observación, despiertas al espejo cuántico. No es tu ego, no es la voz en tu cabeza. No juzga, no compara, solo refleja. En esa mirada, todo se alinea. ¿Te das cuenta? Nunca fuiste tus pensamientos, tus emociones, tus historias. Siempre fuiste el espejo que lo sostiene, el campo consciente que da forma a la realidad. La observación es la brújula que te guía de vuelta a ese centro. Comparte este video con tu comunidad y juntos construyamos un movimiento de conciencia. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que el tiempo se detuvo? En un instante de amor, de crisis, de claridad, el ruido se desvanece, todo se vuelve vívido, sagrado, vivo. Este es el espejo cuántico. Esa presencia siempre está en ti, pero para alcanzarla debes pasar por la observación. La observación te ancla. Rompe el trance del pensamiento automático. Te lleva a casa. Casa no es un lugar, es un estado, una resonancia. Y la observación es la llave. En esa resonancia, la vida se transforma. Ves a tus colegas con nuevos ojos. Escuchas a tus seres queridos sin juzgar. Notas patrones que antes ignorabas. Esta claridad no viene del esfuerzo, viene del ser, de observar tus pensamientos como si fueran reflejos en un lago, no como verdades absolutas. Imagina a Juan, un estudiante abrumado por exámenes y expectativas. Cada día se sentía más pequeño, atrapado en una espiral de pensamientos negativos, hasta que aprendió a observar. No soy mis pensamientos, soy el que los ve. En semanas, su ansiedad se disipó, sus decisiones se volvieron claras, su vida comenzó a reflejarse desde un lugar de poder. Esto es lo que la observación consciente hace. Transmuta el caos en claridad, el miedo en presencia. A través de la observación estabilizas tu campo. A través de la quietud recuerdas que tu poder no está en lo que piensas, sino en lo que puedes sostener. Tus miedos, tus deseos, tus historias, sosténlos en tu espejo sin aferrarte, sin empujar. Y observa. El ruido se desvanece, la tensión se derrite, el ego suelta su agarre. Lo que queda, eres tú. El verdadero tú, el reflejo eterno que siempre ha estado observando, esperando, brillando. Hay un instante sutil que pocos sienten, un espacio entre un pensamiento y el siguiente, una pausa sagrada donde todo escucha. Es la pausa cuántica. ¿La has sentido sin saberlo? Ese silencio tras un pensamiento intenso, antes de que otro llegue. En ese espacio el tiempo se abre, la mente se disuelve, algo infinito emerge. La ciencia lo llama el estado de coherencia, los místicos el ojo de la aguja. Es el momento en que la mente se rinde y el campo recibe. El campo no se preocupa por lo que quieres, refleja lo que eres. Y lo que eres se revela en la quietud. Por eso la pausa es poderosa. No lleva resistencia, no lleva esfuerzo, solo ser. Desde ese lugar, la realidad comienza a cambiar. Vivimos en oscilación, pensar, reaccionar, repetir. Pero en la pausa no hay movimiento, solo potencial. Un lienzo vasto donde el guión de la vida se reescribe, donde la historia se transforma, donde la intención se cristaliza. La pausa cuántica no se trata de hacer, se trata de sostener. Sostener el momento, la conciencia, el espacio interior como un cristal. Los antiguos yogis entrenaban esta quietud durante horas.
no para silenciar el sonido, sino para aquietar la intención. La mente se volvía un espejo puro, y en esa claridad surgían visiones, porque el velo es más delgado cuando dejas de intentar atravesarlo. Lo que surge en la pausa no se crea, se recuerda. La manifestación más poderosa no es ruidosa, es una sintonía. Observas, pausas, sientes, permites. No persigues la alineación, te conviertes en ella. Cierra los ojos ahora. Observa el próximo pensamiento que llega. No lo sigas, no lo rechaces, solo míralo. Pausa. Siente ese espacio. Es el lienzo de la creación. Vivo, consciente, esperando no para recibir órdenes, sino para reflejar quién eres. En esa pausa, dejas de ser la mente, te conviertes en la señal, la coherencia que reconfigura la realidad. Esto no es difícil, es sutil. Requiere soltar el esfuerzo, las expectativas, la idea de que la mente es solo pensamientos. La mente es sagrada, la pausa es santa, el espejo es el silencio que amplifica tu estado. Una vez que aprendes a habitar allí, aunque sea por un segundo, dejas de luchar contra la realidad, cocrías con ella. Coloca tu intención en la pausa, no como deseo, sino como frecuencia. Siente gratitud, presencia, claridad. Déjalo radiar como ondas, sin esfuerzo, sin fuerza, solo observación. Pausa. Tu mente es un templo, no un campo de batalla. Los antiguos construyeron templos de piedra para reflejar el espíritu, estructuras de proporción sagrada que resonaban con la simetría del alma. La entrada a este templo interior es la observación. La mayoría vive desconectada, atrapada en la mente, analizando, preocupándose, proyectando. Pero la observación te lleva de vuelta a la presencia, a tu arquitectura interior. Con cada pensamiento observado, la conciencia desciende. Con cada pausa, la tensión se libera. Poco a poco, te habitas a ti mismo. Esto es la encarnación. No solo pensar, sino volverte consciente dentro de tus pensamientos. La observación no solo ancla la atención, la esculpe. Cada pensamiento observado es un ladrillo en el templo. Cada pausa, una ventana al infinito. Cada momento de presencia, un rayo de luz en tu cúpula interior. Notas las capas de energía, los puntos de tensión que parecían normales, pero ahora revelan su peso. ¿Dónde se atasca tu mente? ¿Dónde se acelera? ¿Por qué? Tu observación revela tu historia, tus heridas, tu armadura, pero también muestra el camino. Construir el templo interior no es luchar contra la mente, es crear un espacio dentro de ti más fuerte que su ruido. No necesitas silenciar la tormenta, necesitas ser el lienzo que la sostiene. La observación cava más profundo que el pensamiento, más allá de la emoción, hasta el núcleo sagrado que recuerda tu totalidad. Cuanto más observas con conciencia, más coherente se vuelve tu campo. Tu energía se estabiliza, tu sistema nervioso se recalibra, tu mente, antes dispersa, comienza a orbitar un centro silencioso, radiante. El templo interior no es metáfora, es estructura, geometría, magnetismo. Los sabios mapearon esto como centros de energía, vórtices internos resonantes atados a la observación. La mente fluye como un río, limpiando, nutriendo, despertando. Con cada ciclo, abres puertas selladas dentro de ti, espacios donde fragmentos perdidos se esperan ser reintegrados. No buscas perfección, reclamas tu totalidad. Cuando tu conciencia regresa al espejo, sientes la verdad como una corriente, como coherencia en tu campo. Esto te hace inquebrantable. Sientes todo, pero desde un lugar que no se fragmenta. La observación construye ese espacio, pensamiento tras pensamiento, hasta que la presencia se convierte en tu hogar. Pregúntate, cuando caminas por el mundo, ¿estás pensando o reflejando? ¿Estás anclado o reaccionando?
El sufrimiento surge al olvidar este templo, al abandonar el espejo por la ilusión de la mente, pero el templo siempre está ahí, vivo, sagrado, solo debe regresar. La observación es el camino. Cada pensamiento observado es un llamado hacia adentro, cada pausa, una limpieza, cada momento de presencia, un trono de quietud. Tu mente no es solo un procesador, es un generador de frecuencia. Todo es energía, y la energía sigue patrones. Tu observación es tu vibración hecha visible. Cuando piensas con caos, tu campo se fragmenta, pierdes energía. Tus emociones se vuelven impredecibles, pero cuando observas con intención, tu campo se armoniza, dentro y fuera. Esto es el campo del espejo cuántico. No es fantasía, es física sutil. Tu corazón emite un campo electromagnético que la observación modula al instante. Está siempre transmitiendo. ¿Qué frecuencia envías al mundo? Una observación consciente, clara, estable, emite coherencia. La coherencia magnetiza, atrae, calma, transforma sin esfuerzo. Si esto te inspira, déjanos un comentario contándonos cómo aplicas la observación consciente en tu vida. Cuando observas desde el miedo, el mundo refleja miedo. Cuando observas desde la presencia, el mundo te encuentra en presencia. No estás separado de tu entorno, estás entrelazado con él. La observación es el hilo. Cambia cómo observas, cambias la lente de la realidad. Tus reacciones se transforman, tu experiencia se alinea. El campo del espejo no te da lo que piensas, lo amplifica. Observar con caos crea ondas. Observar con coherencia calma la superficie, reflejando la verdad con claridad. La pregunta es, ¿qué estado reflejas al campo? ¿Lo haces desde la conciencia o el hábito? Pausa ahora. Siente el próximo pensamiento, su textura, su ritmo, su verdad. No puedes engañar al campo, pero eso es libertad. La conciencia te libera para elegir, para cambiar, para reflejar una nueva frecuencia en tu vida. No necesitas afirmaciones, necesitas coherencia, alineación sentida. La observación es el acceso. No eres una mente pensando ideas, eres un campo reflejando significado. Cada pensamiento observado, recibo. Cada pausa, moldeo. Cada presencia, alineo. Domina este ritmo y tu vida dejará de sentirse aleatoria. Será la expresión de tu frecuencia elegida. Observa como si importara, porque importa. Has viajado lejos sin moverte, guiado por el silencio, la observación, el reflejo. Regresas no a quien eras, sino a quien siempre has sido. Debajo del ruido, la observación te trajo aquí y ahora revela la verdad final. La quietud no es la ausencia de poder, la quietud es el poder. El mundo te enseña a reaccionar, perseguir, arreglar, pero el campo no sigue el ruido. Sigue la coherencia, y la coherencia comienza en la quietud, no pasiva, sino viva, que observa, siente, elige desde lo profundo. Es la quietud de la montaña, del ojo del huracán. En esa quietud entiendes, no estás aquí para controlar el mundo exterior, estás aquí para sostener el espejo interior con tal claridad que el exterior se reorganiza en respuesta. Esto no es magia, es alineación, la mecánica de un universo consciente. Tu observación es el diapasón, tu conciencia el arquitecto silencioso. Siéntate ahora, no para pensar, para ser. Deja que los pensamientos lleguen, pasen, se disuelvan. Deja que tu conciencia descanse en ese ritmo, sin empujar, sin esperar, solo observando. Este simple acto lo cambia todo. Tu mente se aclara, tu cuerpo se abre y regresas al que sabe. Desde este lugar, lo ordinario se vuelve sagrado. Hablar, moverte, decidir. Todo surge desde el centro, desde la quietud. Esto es presencia. No busca, irradia. No persigue resultados, se alinea con la realidad. La quietud no es retiro, es maestría. La capacidad de permanecer inmóvil ante el caos, de sentir las corrientes profundas, de actuar sin miedo. La observación te devuelve a esto siempre, en la incertidumbre, en el dolor. Un pensamiento observado, una pausa sagrada, y estás de vuelta, no en la comodidad, en la claridad. Lleva este ritmo contigo, que tu observación sea tu brújula, que la quietud sea tu lienzo,
Que la conciencia camine contigo en cada palabra, cada elección, cada pausa. La observación no cambia la vida por ti, cambia cómo la encuentras. Y cuando cambias cómo la encuentras, la vida responde. Así se dobla la realidad, no con fuerza, con presencia. Y la presencia comienza con el espejo. Desafío. Durante los próximos 7 días, dedica 1 minuto al día a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Nota cómo cambia tu claridad, tu calma, tu mundo. Escribe tu experiencia en los comentarios y comparte cómo el espejo cuántico está transformando tu vida. Suscríbete para seguir explorando el poder de tu conciencia. Dale me gusta si este mensaje encendió algo en ti. Y no te pierdas el próximo video.